Hola, en esta ocasión voy a hablar un poco sobre la evolución de los sistemas operativos. En primer lugar, les hablaré sobre la primera generación, que es en la época de los 40. En esta etapa existía poca necesidad de un software estándar de sistema operativo. Se usaba un programa que incluía todas las instrucciones que la computadora necesitaba para llevar a cabo las tareas solicitadas. Daba instrucciones explícitas al lector de tarjetas, al CPU y al dispositivo de salida. Se desarrollaron compiladores y ensambladores para traducir a código binario los comandos de los lenguajes de alto nivel. Entre el primer software se encuentran los ensambladores, cargadores, linkers, bibliotecas de subrutinas comunes, compiladores, drivers de dispositivos. La segunda generación, en la época de los 50, la programación de tareas introdujo la necesidad de tarjetas de control que definían la naturaleza exacta de cada programa y sus requerimientos. Listo fue uno de los primeros usos de un lenguaje de control de tareas que ayudó al sistema operativo a coordinar y administrar los recursos del sistema, identificando usuarios y sus tareas, y al especificar los recursos requeridos para ejecutar cada tarea. Nacen los sistemas Batch. Hobbs fue el primer sistema operativo rudimentario. En la época de las 60, la tercera generación, las computadoras fueron diseñadas con CPUs más rápidos, por lo que se incorporó la multiprogramación. Esta produjo la idea de cargar muchos programas de una vez y compartir la atención de un CPU. Los primeros sistemas de multiprogramación permitían que se diera servicio a cada programa por turno. La multiprogramación activa permitía que cada programa solamente usara una tajada preestablecida del tiempo del CPU. En resumen, esta generación se caracteriza por la introducción de la multiprogramación y los sistemas de tiempo compartido. En la época de los 70, después de la tercera generación, las computadoras tenían CPU más rápidos, aumentó la disparidad entre su velocidad de procesamiento y el desarrollo de la memoria virtual, por lo que no era necesario que todo el programa residiera en memoria antes que se iniciara la ejecución. El software de administración de base de datos se convirtió en una herramienta popular debido a que organizaba los datos de una manera integral, minimizaba la redundancia y simplificaba la actualización y el acceso a los datos. Esta era fue el inicio de las minicomputadoras y microprocesadores. Así, las computadoras ya eran de menor tamaño. Se introdujeron los microprocesadores, el desarrollo de sistemas operativos Unix, DOS y CP/M y los lenguajes de programación. En la era de los 80 dio lugar al nuevo concepto firmware, término utilizado para indicar que un programa está contenido de manera permanente en ROM, es decir, memoria de solo lectura. El software del sistema desempeñaba desde esta época muchas funciones de programación. Dio inicio el multiprocesamiento, esto es, el uso de más de un procesador y se diseñaron lenguajes más elaborados para coordinar las actividades de los diversos procesadores que daban servicio a una tarea. La evolución de las computadoras personales y las comunicaciones de alta velocidad originó el cambio al procesamiento distribuido y los sistemas en red. Esta época se caracteriza por el desarrollo importante de sistemas de cómputo personales, los sistemas distribuidos y las redes. En la década de los 90 a los 2000, se caracteriza por la demanda generalizada de capacidades de red con el Internet. La accesibilidad a web y el intercambio de correo electrónico son características comunes en casi todos los sistemas operativos. Proliferan las aplicaciones de multimedios que demandan potencia, flexibilidad y compatibilidad de dispositivos adicionales para la mayor parte de los sistemas operativos. Los multimedios requieren de una gran capacidad de almacenamiento, misma que el sistema operativo debe administrar. En esta época, lo que la determina son los sistemas de tiempo real. Y por último,
les voy a explicar un poquito lo que son los componentes del sistema operativo, comenzando por lo que es la seguridad, que es un mecanismo que controla el acceso de los programas o los usuarios a los recursos del sistema. El sistema operativo se encarga de distinguir entre uso autorizado y no autorizado, especificar los controles de seguridad a realizar, forzar el uso de estos mecanismos de protección. El sistema operativo de entrada y salida consiste en un sistema de almacenamiento temporal, una interfaz de manejadores de dispositivos y otra para dispositivos concretos. El sistema operativo debe gestionar el almacenamiento temporal de entrada y salida y servir las interrupciones de los dispositivos de entrada y salida. La gestión de archivos. Los archivos son colecciones de información relacionada, definidas por sus creadores. Estos almacenan programas en código fuente y objeto, y datos tales como imágenes, textos, información de bases de datos, etc. El sistema operativo es responsable de construir y eliminar archivos y directorios, ofrecer funciones para manipular archivos y directorios, establecer la correspondencia entre archivos y unidades de almacenamiento y realizar las copias de seguridad de archivos. Con respecto a las comunicaciones, para mantener las comunicaciones con otros sistemas es necesario poder controlar el envío y recepción de información a través de las interfaces de red. También hay que crear y mantener puntos de comunicación que sirvan a las aplicaciones para enviar y recibir información, y crear y mantener conexiones virtuales entre aplicaciones que están ejecutándose localmente y otras que lo hacen remotamente. Gestión de memoria. La memoria es una gran tabla de palabras o bytes que se referencian cada una mediante una dirección única. Este almacén de datos de rápido acceso es compartido por el CPU y los dispositivos de entrada y salida. Es volátil y pierde su contenido en fallos del sistema. El sistema operativo es el responsable de conocer qué partes de la memoria están utilizadas y por quién, decidir qué procesos se cargarán en memoria cuando haya espacio disponible y asignar y reclamar espacios de memoria cuando sea necesario. Y por último, la gestión de almacenamiento secundario. Es un sistema de almacenamiento secundario, siempre es necesario, ya que la memoria principal, almacenamiento primario, es volátil y además muy pequeña para almacenar todos los programas y datos. También es necesario mantener los datos que no convengan mantener en la memoria principal. El sistema operativo se encarga de planificar los discos, gestionar el espacio libre y asignar el almacenamiento. Programas de sistema. Los programas de sistema son aplicaciones de utilidad que se suministran con el sistema operativo, pero no forman parte de él. Ofrecen un entorno útil para el desarrollo y ejecución de programas, siendo algunas de las tareas que realizan la manipulación y modificación de archivos, la información del estado del sistema, soporte a lenguajes de programación y comunicaciones. Con respecto a la gestión de procesos, un proceso es simplemente un programa en ejecución que necesita recursos para realizar su tarea, tiempo de CPU, memoria, archivos y dispositivos de entrada y salida. El sistema operativo es responsable de crear y destruir los procesos, parar y reanudar los procesos y ofrecer mecanismos para que se comuniquen y sincronicen. Bueno, pues hasta aquí terminamos con este tema. Gracias.